Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Relinchu TV, bienvenidos al almuerzo. Lo primero que queremos hacer es repasar cómo está la situación de los incendios ahora mismo. Ahí tenemos imágenes de San Vicente de León, porque ahora mismo en Cantabria tenemos 7 incendios. 2 en Cieza, 2 en la Vega de Pas, en Cillorigo de Liébana, en Celaya y en Santa María de Cayón, sin peligro para infraestructuras ni personas porque se encuentran en alta montaña, pero desde luego, bueno, pues peligroso, ¿no? Ahí estamos atentos a lo que pueda pasar con esos incendios. Parece que va a llover, así que, bueno, pues esos incendios se ve poco a poco, pues se irán apagando por suerte, pero atentos, también a muchísimas más noticias, ya les adelanto. Hoy tenemos información sobre el Aquapar de Torrelavega, tal y como lo oyen, información sobre el Aquapar de Torrelavega, os voy a contar todo, y cuando digo todo es todos los detalles. Hemos tenido acceso a ese anteproyecto de infraestructuras y también al proyecto del impacto medioambiental. Así que tenemos toda la información sobre el Aquapar, de ello vamos a hablar, por supuesto. También vamos a hablar con José Otto Yarvide, ex concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega, que ha presentado 11 alegaciones a ese Aquapar. Vamos a hablar también con el STED sobre esa oferta pública de empleo, una oferta pública de empleo para el profesorado de secundaria, bachillerato y formación profesional que ha salido esta semana y que bueno, poco a poco va a ir llegando. En junio se espera, después de junio, que lleguen esos exámenes de oposición, pero bueno, luego lo hablaremos. Vamos saludando ya a todos nuestros telespectadores. A Mequita, que me echa de menos en Saltando al Prau. Un abrazo para toda la gente de Saltando al Prau. Y, por supuesto, vamos a estar atentos a esto, que es la rueda de prensa que tendría que comenzar ahora mismo, pero que va con un ligero retraso, del vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, para hablar de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Precisamente una de las cosas, ya les adelantamos, que se va a aprobar en ese Consejo de Gobierno es declarar PESIR, Plan Singular de Interés Regional, la declaración de interés regional del PESIR, del Parque Empresarial de Laredo. Se va a aprobar hoy, tal y como anunciaron ayer tanto el consejero de Industria, Javier López Marcano, como el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que lo presentaron ayer mismo lo presentaron, y esto va a conseguir desbloquear la creación de suelo industrial en este municipio tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, el PGU de Laredo, por los tribunales, lo que imposibilitaba, y después de que el consistorio pejino solicitara a la administración autonómica su intervención para disponer de este instrumento para posibilitar esa expansión industrial y comercial, como es un plan singular de interés regional, un PESIR del que seguro esa palabra luego hablaremos con José Otto Yarvide, porque una de las cosas claves del Aquapar de Torrelavega, repito, luego os vamos a contar todos los datos que hay sobre el Aquapar de Torrelavega, el parque acuático y de ocios, como le llaman, de Torrelavega. Una de las claves va a estar en el suelo, porque ahora mismo es suelo rústico y una parte es de especial protección forestal. Pero bueno, luego hablaremos de ese Aquapar. Además, decirles que tenemos 5 detenidos, acá es una noticia que ha llegado de última hora por parte de la Policía Nacional, 5 detenidos. Por cierto, vamos a poner la sintonía de última hora, que para algo la tenemos con esta noticia de última hora. Última noticia, 5 detenidos por apropiarse de los bienes de una anciana fallecida. 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres de entre 26 y 56 años por apropiarse de los bienes de una anciana que falleció en agosto sin familia y con un importante patrimonio inmobiliario que, por cierto, dejó a la iglesia. Ayer han salido los datos de inmatriculaciones por parte de la iglesia, que los han filtrado los compañeros del diario.es, así que bueno, pues está relacionado más o menos, ¿no? Esa es la noticia de última hora. También que el PSOE, digo noticias que nos están llegando, está llegado hace un minuto, el PSOE propone que Santander elabore una estrategia municipal contra la soledad. El PSOE ha propuesto que el Ayuntamiento de Santander desarrolle una estrategia municipal contra la soledad no deseada, centrada especialmente en el colectivo de personas mayores, que prevenga y palie sus consecuencias, acercando recursos
y servicios públicos. Repito, estamos repasando noticias de última hora, aunque estamos atentos a Pablo Zuloaga, el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, para esa rueda de prensa de consejos de gobierno. Nos dice Marta: Zuloaga, ven a Relincho. Bueno, pues está invitado a que venga a Relincho, ya le transmitieron los compañeros del Concejo que se acercase a debatir de política, así que bueno, ya lo sabe, tiene la invitación el bueno de Pablo Zuloaga. Vamos a estar también atentos a los datos, como le gusta hacernos esperar, nos dice Marta. Bueno, estamos atentos. 3 minutos de retraso lleva ahora mismo la rueda de prensa, algo que es habitual. Lo que nos va a decir Pablo Zuloaga al comienzo de la rueda de prensa, como es habitual ya en estas ruedas de prensa desde hace prácticamente un año, son los datos de coronavirus a día de hoy. Vamos a ver esa tendencia, cómo se desarrolla. Vamos a ver esa tendencia, cómo continúa la evolución de la pandemia en Cantabria. Por cierto, lo dice el diario Montañés hoy, 90.000 cántabros de 45 a 54 años entran en los nuevos planes de vacunación que ha desarrollado el Ministerio de Sanidad, es decir, que va a ser relativamente inminente, por AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, que la tenemos ahí, y 90.000 cántabros son los que van a estar. También seguro que habla de ello Pablo Zuloaga en esta rueda de prensa, repito, a la que estamos muy atentos. También atentos a esos 7 incendios con los que abríamos el programa: 2 en Cieza, 2 en Vega de Paz, Cillorigo de Liébana, Celaya y Santa María de Cayón. Es donde hay ahora mismo incendios forestales activos en la zona de alta montaña, así que sin peligro en principio para infraestructuras ni para personas. Lo que nos han transmitido es, como se espera lluvia y se esperan precipitaciones aquí en la comunidad autónoma de Cantabria, bueno, pues lógicamente va a ayudar a esa extinción de los incendios que estamos viviendo en Cantabria, derivado pues del viento sur que hemos vivido estos días, ¿no? Atentos a esa rueda de prensa, atentos al Aquapar de Torrelavega. Luego vamos a hablar de ello, luego tenemos un vídeo preparado de 4 minutos donde os vamos a contar todo lo que hay del parque acuático y de ocio, que es como le llaman, de Torrelavega. Por cierto, Cantabria actualiza la normativa sobre hojas de reclamaciones y registro de asociaciones de consumidores y usuarios. El BOC publica hoy los 2 nuevos decretos con la incorporación de referencias y procedimientos adaptados a la realidad social. El Boletín Oficial de Cantabria, el BOC, ha publicado hoy esos 2 nuevos decretos que regulan las hojas de reclamaciones en las relaciones de consumo y el registro de asociaciones de consumidores y usuarios, aprobados por el Gobierno de Cantabria. Ambos decretos actualizan la regulación que está vigente en la comunidad autónoma hasta el momento, adaptando la misma a la realidad. Así que también tenemos esa noticia, esa actualización que desarrolla el Gobierno de Cantabria. Nosotros seguimos atentos a la imagen de Pablo Zuloaga, como pueden ver, todavía con esa señal institucional no termina de llegar la imagen de Pablo Zuloaga del Gobierno de Cantabria. Estamos ahí atentos. Y les decía, el Aquapar, luego tenemos ese vídeo de unos 4 minutos donde os vamos a contar cómo es el Aquapar, pero cómo es el Aquapar exactamente, cuánto va a medir, son más de 15.000 metros cuadrados, qué zonas va a tener, porque va a tener zonas de adultos, zonas infantiles, zonas para jóvenes. Luego lo vamos a ver porque es muy interesante cuánto va a medir cada zona, qué va a tener cada zona. Unas van a tener toboganes, otras van a tener cuevas prehistóricas, etcétera. ¿Cuánto va a costar? Casi 18 millones de euros, ya se lo adelanto. ¿Cuál es el plazo de ejecución y cuáles son las expectativas? Tanto con el clima como con el aforo. Y con los días que pueden estar abiertos, que va a rondar, esperen rondar los 100 días que pueda estar abiertos al cabo del año. 11 son las alegaciones que ha presentado el exconcejal de urbanismo, José Otto Oyarbide, sobre este parque acuático y de ocio de Torrelavega, que se va a situar en la loma de Sierra Llana, justo donde está ahora mismo el campo de rugby. Pues ahí se va a ubicar, y son 11 las alegaciones que ha presentado el exconcejal José Otto Oyarbide, con el que luego vamos a hablar, para interesarnos sobre esas alegaciones y cuáles son las mejoras que propone para ese parque acuático y de ocio de Torrelavega. Y lógicamente sobre el suelo.
que también es algo bastante interesante, hoy que se habla del PESIR de Laredo. Por cierto, seguimos recibiendo noticias, concretamente estamos recibiendo una noticia de última hora por parte del Grupo Parlamentario Popular. Así que vamos con la noticia. Concretamente, Pedro Gómez recuerda en la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Cantabria que esta comunidad, Cantabria, ha sido la última comunidad autónoma con competencia para aprobar la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura. Concretamente, el Partido Popular, Pedro Gómez, pide transparencia, seguridad jurídica y agilidad en su tramitación. Esa es la información que acaba de pasar el Partido Popular sobre esa petición en la Comisión del Parlamento de Cantabria. Interesante entrevista, nos dice José Varello. Desde luego, también vamos a tener otra entrevista con el STEC, con el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria, el sindicato mayoritario dentro de los docentes de nuestra comunidad autónoma, para escuchar su valoración sobre esa oferta pública de empleo para profesorado de secundaria, bachillerato e formación profesional, también conocer cómo va a ser esa oferta pública de empleo, cómo se va a desarrollar esa oposición en plena pandemia del COVID-19 y vamos a hablar también de cuáles son las necesidades en cuanto a profesorado, en cuanto a capacidad humana para la educación de Cantabria. Así que dos temas muy importantes. Por cierto, nos dice Javier Polanco, que es bueno saber que vamos a hablar del Aquapark, del Parque Acuático y de Ocio de Torrelavega, que es el nombre. Así que vamos a estar muy atentos a todo eso. Pendientes, por supuesto, de Pablo Zuloaga, que hoy se está haciendo de esperar quizás un poco más de lo habitual. 9 minutos tiene ahora mismo Pablo Zuloaga de retraso sobre la hora prevista. Lo que sí que podemos hacer es, salvo que Pablo Zuloaga se nos adelante, vamos a ver el vídeo del Aquapark, luego le volveremos a ver, pero vamos a ver el vídeo del Aquapark, que es el parque acuático y de ocio de Torrelavega. Son muchas las noticias que circulan sobre el parque acuático de Sierra Llana, pero hoy en el almuerzo de Relincho TV te vamos a contar todo sobre el proyecto. ¿Qué es? Según el anteproyecto de equipamiento al que ha tenido acceso este programa, se trata de un parque deportivo acuático y de aventuras, con circuitos infantiles y para adultos, buscando romper la fuerte estacionalidad de estos espacios. Un espacio de ocio, deporte y aventura relacionado con el agua y una temática cultural y natural ambientada en el Paleolítico. El espacio donde se ubicará es aproximadamente de 15.000 metros cuadrados en la loma de Sierra Llana, donde actualmente se encuentra el campo de rugby. Tras pasar por la entrada nos encontramos con la plaza central del parque conocida como Plaza Homenaje, un espacio de reunión en el que habrá carteles informativos, imágenes y reproducciones de artefactos en los que el usuario podrá conocer detalles sobre el descubrimiento y conservación de las cuevas prehistóricas de Cantabria, un espacio de 3.016 metros cuadrados de hormigón impreso efecto piedra. La zona destinada a los más pequeños tendrá juegos y pequeñas atracciones, además de piscinas de poca profundidad de 555 metros cuadrados. También habrá zona de hamacas para el descanso de los padres. Esta área cuenta con una cueva ambientada en base de la cueva de la Cuyalbera, con una superficie de 165 metros cuadrados. La piscina familiar cuenta con una superficie acuática de 595 metros cuadrados y una isleta. Además estará rodeada de 3 cuevas temáticas de unos 490 metros cuadrados que ofrecerán espacios de sombra y una piscina de hamacas de 216 metros cuadrados. La zona de toboganes es el área destinada a los adolescentes, una zona aislada del resto para que no moleste el ruido y el trasiego de los jóvenes. El proyecto no desgrana el tamaño de la piscina ni cómo serán los toboganes. Simplemente excluyendo los toboganes, la piscina, el acceso ocupará 182 metros cuadrados. Zona de adultos, en la zona... Empieza Pablo Zuloaga, así que interrumpimos el vídeo, luego le veremos, no hay problema. Ahí vamos a escuchar a Pablo Zuloaga. A todos y a todas, si queréis, vamos empezando la rueda de prensa de este Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy jueves, de nuevo marcado por la evolución epidemiológica de nuestra comunidad autónoma y evidentemente también con los datos que el consejero de Sanidad nos ha facilitado al inicio del Consejo de Gobierno. Cerrábamos ayer miércoles con una cifra de 52 casos nuevos en Cantabria, 18 menos que los que conocíamos en la fecha del día anterior, que eran 70. En lo que llevamos de día de hoy, tan solo 10 casos nuevos. Con los datos actualizados a primera hora de hoy, a las 8 de la mañana,
tenemos 25.338 acumulados positivos en Cantabria y los curados son ya 22.118. El número de casos positivos actualmente es de 2.718 personas. La cifra de fallecidos que lamentamos en Cantabria es de 502 personas, la misma cifra que en el día de ayer. Con los datos actualizados también a las 8 de la mañana de hoy, tenemos 125 personas hospitalizadas, es decir, 4 menos que ayer, de los que 23 están en la UCI, una cifra que se mantiene estable con respecto a ayer. Tenemos a 2.593 personas en cuarentena domiciliaria en Cantabria y los casos activos en el personal sanitario son tan solo 7. La incidencia acumulada a 14 días en Cantabria es de 193 casos cada 100.000 habitantes. Bajamos con respecto a ayer, que se situaba en 203. En el caso de si lo medimos a 7 días cada 100.000 habitantes, es de 81 cada 100.000 habitantes. La ocupación hospitalaria es del 8,4% y la ocupación de las UCI se sitúa en el 10%. Bueno, tenemos problemas con esa imagen de Pablo Zuloaga. Vamos a intentar recuperarlo, cuanto antes con esos datos del coronavirus, del COVID-19 que nos acaba de decir. 52 casos nuevos, son 18 menos que en la jornada de ayer. En lo que llevamos hoy de día hay 10 casos nuevos, 2.718 son los positivos totales, 502 fallecidos, misma cifra que ayer, 125 hospitalizados, 4 menos que ayer, 23 personas en UCI, misma cifra que ayer, y el dato de acumulados en 14 días por 100.000 habitantes es de 193. Estamos atentos a ver si podemos recuperar la imagen de Pablo Zuloaga, que se acaba de caer la señal, y a ver si la podemos recuperar, porque iban a empezar a hablar de los acuerdos de Consejo de Gobierno para el Parque Empresarial de Laredo, de lo que ya hablábamos antes, de interés realizado por parte de los tribunales. Así que, bueno, pues es ese desbloqueo, ¿no? Que sirve. Bueno, estamos intentando recuperar la imagen con Pablo Zuloaga. Queremos pedirles disculpas porque se haya caído justo la imagen. Y saben que el internet a veces en nuestra comunidad autónoma no es el mejor. Bueno, tenemos ya de nuevo la señal. Así que escuchamos a Pablo Zuloaga. Bueno, parece que el problema no es nuestro, sino que es cosa de la comunicación del gobierno de Cantabria, que se les ha caído la señal, así que ahora mismo no podemos estar ofreciendo el consejo, esta rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Vamos a ver si el gobierno de Cantabria recupera la señal. La acaba de recuperar ahora mismo, precisamente, el gobierno de Cantabria la señal, así que vamos con ella. ...180 dosis el 22 de febrero y de 9.830 dosis el 1 de marzo. El Ministerio nos ha confirmado estas entregas, pero fraccionadas en 3 pedidos. Es decir, en vez de llegar en 2 lotes, van a llegar en 3, aunque van a sumar la misma cantidad en esas fechas. En relación con la vacuna de Pfizer, el jueves pasado comenzó la vacunación de grandes dependientes y de mayores de 80 años en el Centro de Salud de Vargas, en Santander. Esta semana ha continuado la vacunación de estos colectivos en centros de salud y ha comenzado también en los centros de día. En el caso de centros de día, se vacuna a la vez al personal sociosanitario de los mismos.
Esta semana también estamos llevando a cabo la vacunación de personas que por algún motivo no se pudieron vacunar cuando les correspondía, ya sea alergias, ausencias, cambios de turno, y que incluyen tanto trabajadores de centros sanitarios públicos, atención primaria, hospitales, como residentes y profesionales de las residencias de mayores, entre ellas el CAD de Santander, el Padre Meni o San Cándido. Hemos continuado con la vacunación de personas mayores de 55 años de colectivos profesionales. Concretamente, esta semana se va a vacunar a higienistas dentales, logopedas, fisioterapeutas, médicos y enfermeras con ejercicio privado de su profesión, médicos e inspectores del INS, médicos forenses y personal de tierra del Instituto Social de la Marina. En relación con la vacuna de Moderna, esta semana se ha llevado a cabo la administración de la segunda dosis a más de 500 profesionales sanitarios de Valdecilla. Y en relación a la vacuna de AstraZeneca, esta semana se va a vacunar a trabajadores menores de 55 años de los servicios de ayuda a domicilio, trabajadores sociosanitarios de los centros de acogida de menores y enfermeras menores de 55 años no pertenecientes a la red de sanidad pública. En total, esta semana en Cantabria se va a vacunar en torno a 6.000 personas. Siguiendo la estrategia marcada por el Ministerio, la próxima semana se va a continuar vacunando a grandes dependientes de nuestra comunidad y a personas mayores de 80 años con la vacuna de Pfizer. Con la de Astra a colectivos de grupos priorizados 3B y de forma progresiva iniciaremos la vacunación de las personas pertenecientes al grupo 6 del Ministerio, que incluye colectivos inactivos con una función esencial para la sociedad como fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, por tanto, Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local, bomberos, etcétera. Además, se va a proceder a reservar al menos un 15 o un 20% de las vacunas para poder hacer frente a posibles roturas de stock temporales que, como entienden, responden precisamente a estos flujos en la llegada de vacunas para garantizar siempre la disponibilidad de la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera. En cuanto a los temas del Consejo de Gobierno, destacar la información que nos trasladaba la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, del trabajo que se viene haciendo desde el Gobierno. Bueno, hoy no es el día para esa señal en directo que nos ofrece el Gobierno de Cantabria, no es cosa nuestra. De verdad, es que el Gobierno de Cantabria está teniendo hoy problemas con la conexión en la sede de Peñarbosa, problemas con la conexión de Internet, así que en cuanto podamos recuperar la señal de la rueda de prensa, pues les volvemos a ofrecer la rueda de prensa. Así de claro, hoy está venga a caerse. Preguntaba Marta por la policía y Javi Polanco por la policía autonómica. Entiendo que policía autonómica se refiere al personal de policía que está en la sede de Peñarbosa, pero la verdad es que tengo mis dudas. Bueno, todavía no tenemos señal del Gobierno de Cantabria. Vamos a estar atentos porque sí que queremos conocer esos acuerdos de consejos de gobierno, pero parece que hoy no es el día. El único que sabemos es ese PESIR en el parque, en el polígono empresarial de Laredo, en el parque empresarial de Laredo, porque hoy el gobierno ha aprobado la declaración de interés regional del PESIR, del parque empresarial de Laredo. Así que nada, pues esa información sí que la tenemos. Atentos al Gobierno de Cantabria que nos pueda recuperar la señal en directo. Y atentos, estamos. Recordarles que tenemos 7 incendios ahora mismo activos. Vamos a estar atentos si podemos recuperar la señal de Pablo Zuloaga y si no, pues vamos a avanzar temas. 7 incendios activos, 2 en Cieza, 2 en Vega de Paz, uno en Cillorigo de Liébana, otro en Celaya y otro en Santa María de Cayón, sin peligro para infraestructuras ni personas, puesto que se encuentran en alta montaña. Respecto a los datos que daba Pablo Zuloaga, los repasamos rápidamente y si no, nos metemos en información de los otros 2 temas que tenemos hoy, que son de ese parque acuático y de ocio de Torrelavega y de esa oferta pública de empleo para profesores de secundaria, bachillerato y formación profesional. 52 nuevos positivos hemos tenido en la jornada de ayer, 18 menos que en la jornada anterior. En lo que llevamos de día llevamos 10. 2.718 son los positivos que hay. 502 fallecidos,
misma cifra que en la jornada de ayer, hoy no tenemos que lamentar ninguna defunción, 125 hospitalizados, 4 menos que en la jornada de ayer, 23 personas en UCI, misma cifra que en la jornada de ayer, y 193 lo pueden ver en la parte de abajo. Por cierto, tenemos ya otra vez imagen de Pablo Zuloaga, hemos conseguido recuperarla. Con este proyecto, el gobierno quiere resaltar la importancia social de este servicio y ordenar la actividad de prevención y extinción de incendios y salvamento, así como regular los servicios de esta naturaleza y su coordinación con el resto de los servicios de emergencias. Asimismo, hemos autorizado iniciar los trámites para contratar la concesión del servicio del matadero de Liébana, cerrado desde el año 2013. Este matadero, inaugurado en febrero de 2010, fue el resultado de un acuerdo entre el Gobierno y la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia para dotar a la comarca de unas instalaciones que supusieron una inversión de 3 millones de euros asumida por el Gobierno de Cantabria. La gestión la llevó a cabo la Mancomunidad, pero con el paso de los años no se pudo alcanzar los objetivos establecidos, por lo que en el año 2013 se procedió al cierre. El objetivo de este contrato, que iniciamos hoy su tramitación, es proceder a su reapertura con el fin de rentabilizar las instalaciones y blindar la comarca a este respecto. Y yo, después de estos anuncios de los acuerdos que hemos llevado a cabo, quedo a su disposición para cualquier pregunta, aclaración o duda que estimen necesaria. Sí, el tribunal acaba de rechazar el recurso de los hosteleros y ha decidido mantener cerrado el interior de los establecimientos de este sector. Yo quería una valoración desde el Gobierno a que se haya dado la razón al Ejecutivo. Bueno, no es la primera vez que los tribunales dan la razón al Ejecutivo, a las decisiones que se toman desde la Consejería de Sanidad para garantizar la salud de los cántabros y de las cántabras y que, por supuesto, la progresión de la incidencia acumulada en nuestra comunidad siga descendiendo. Creemos, y así lo defendemos, que las decisiones que se toman desde Sanidad siempre están basadas en los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad. Y por supuesto, bueno, ahí teníamos a Pablo Zuloaga, que está hablando todavía, respondiendo a los compañeros periodistas que se encuentran allí. Hoy ha sido imposible, de verdad, seguir esa rueda de prensa porque la conexión era bastante mala. Nos vamos a centrar ahora en el Parque Acuático y de Ocio de Torrelavega, y para ello vamos a dejarnos donde teníamos antes el vídeo, vamos a volver a ver ese vídeo con la información de la que disponemos del Parque Acuático y de Ocio de Torrelavega, y hablaremos ahora, en 4 minutos, con José Otto Ollarvide. Son muchas las noticias que circulan sobre el Parque Acuático de Sierra Llana, pero hoy en el Almuerzo de Relincho TV te vamos a contar todo sobre el proyecto. ¿Qué es? Según el anteproyecto de equipamiento al que ha tenido acceso este programa, se trata de un parque deportivo acuático y de aventuras, con circuitos infantiles y para adultos, buscando romper la fuerte estacionalidad de estos espacios. Un espacio de ocio, deporte y aventura relacionado con el agua y una temática cultural y natural ambientada en el Paleolítico. El espacio donde se ubicará es aproximadamente de 15.000 metros cuadrados en la loma de Sierra Llana, donde actualmente se encuentra el campo de rugby. Tras pasar por la entrada nos encontramos con la plaza central del parque, conocida como Plaza Homenaje, un espacio de reunión en el que habrá carteles informativos, imágenes y reproducciones de artefactos en los que el usuario podrá conocer detalles sobre el descubrimiento y conservación de las cuevas prehistóricas de Cantabria, un espacio de 3.016 metros cuadrados de hormigón impreso efecto piedra. La zona destinada a los más pequeños tendrá juegos y pequeñas atracciones, además de piscinas de poca profundidad de 555 metros cuadrados. También habrá zona de hamacas para el descanso de los padres. Esta área cuenta con una cueva ambientada en base de la cueva de la Cuyalbera, con una superficie de 165 metros cuadrados. La piscina familiar cuenta con una superficie acuática de 595 metros cuadrados y una isleta. Además estará rodeada de 3 cuevas temáticas de unos 490 metros cuadrados que ofrecerán espacios de sombra y una piscina de hamacas de 216 metros cuadrados. La zona de toboganes es el área destinada a los adolescentes, una zona aislada del resto para que no moleste el ruido y el trasiego de los jóvenes. El proyecto no desgrana el tamaño de la piscina ni cómo serán los toboganes. Simplemente excluyendo los toboganes, la piscina, el acceso ocupará 182 metros cuadrados.
Zona de adultos. En la zona norte del parque se encuentra la zona de adultos y relax. La piscina, de la que no se tienen datos de superficie, tendrá 3 isletas, una de ellas destinada a la ubicación de hamacas. Además tendrá cuevas diversas, para generar zonas de sombra. Excluyendo la zona de piscina, ocupará 793 metros cuadrados. La zona de barranquismo. Según el proyecto, se trata de un diseño pionero en España y contempla varios niveles de dificultad en 2 recorridos, para que cada usuario se plante sus propios retos y metas. Habrá subidas escarpadas, saltos, cimas, rappels, cascadas, toboganes y escalada deportiva. Se compone de 12 pozas, 10 toboganes, instalaciones de rappel y escalada. Los recorridos se deberán realizar en grupos de hasta 12 personas. El tiempo medio de recorrido se ha estimado en 90 minutos. La capacidad diseñada es de 3 grupos simultáneos. La capacidad diaria de esta instalación es de 288 usuarios. ¿Cuánto costará el parque? El presupuesto base de licitación es de casi 18 millones de euros y el plazo de ejecución de la obra es de 7 meses. ¿Y el clima? El proyecto dice que Torrelavega tiene un clima marítimo cálido, donde la estacionalidad no está muy marcada, con temperaturas suaves todo el año. En cuanto a las precipitaciones, el estudio pone de manifiesto la escasa precipitación en los meses de verano. ¿Qué previsiones hay? El proyecto sobre el impacto medioambiental señala que otro hecho importante es que se convierte en un espacio de encuentro para el disfrute, asequible para todos los visitantes, que permite diversificar la oferta de ocio de Cantabria. Un equipamiento deportivo y de ocio, en un 99% de los casos, es capaz de cubrir sus gastos operativos y en un 80% genera beneficios. Todo ello cuando la gestión y promoción del mismo, así como la política de precios, se haga por personal experimentado y con coherencia. Además, señala que ofrecerá ocio para los habitantes de Torrelavega, así como al resto de Cantabria, y para turistas nacionales e internacionales. Es decir, se esperan turistas internacionales en el parque. La previsión es que el parque pudiera funcionar hasta 100 días al año a pleno rendimiento y utilizarse incluso como espacio de entrenamiento para cuerpos de salvamento y fuerzas de seguridad. Las cifras que se barajan son la creación de 60 puestos de trabajo directo y capacidad para recibir hasta 2.000 visitantes diarios en los periodos de mayor afluencia. Pues ahí teníamos ese vídeo. Dar las gracias a Isaac, a Isi, por poner la voz a este vídeo. Son muchos los comentarios que estamos teniendo. Hay uno de Javi Polanco, que a ver si le consigo pinchar, que no le consigo pinchar, pero bueno, que pregunta dónde va a ir el campo de rugby. Va a ir en el complejo municipal Óscar Freire. Se trasladaría ahí ese campo de rugby que ahora mismo pues está en esa loma de Sierra Llana. Aquí vamos a saludar a José Otto Oyarbide. Ahí está la pregunta de Javi Polanco, sí. Aquí vamos a saludar a José Otto Oyarbide, que ha presentado 11 alegaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Álvaro. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿son alegaciones, además es que nos han trasladado esta pregunta, ¿son alegaciones personales tuyas, representando a algún colectivo o...? Bueno, el proyecto de autorización actualmente está en tramitación, es una autorización de construcción en suelo rústico. Fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio el 24 de diciembre, lo cual ya denota el interés porque se haga un día en el que todos lo podamos conocer. Y durante 15 días hábiles se pudieron presentar alegaciones. Yo he presentado un total de 20 alegaciones, 20 argumentos en contra de este proyecto. Y es un proyecto que, estaba leyendo algún comentario, es un proyecto que es totalmente real. No es ninguna suposición ni es una previsión. Es un proyecto en tramitación. Es un proyecto en el que el Ayuntamiento de Torrelavega ha tramitado, por ejemplo, la declaración de interés regional a nivel turístico por parte del Gobierno de Cantabria, la cual fue concedida hace unos meses. Es un proyecto por el cual se han contratado ya informes externos jurídicos, urbanísticos, estudios acústicos, de movilidad, una serie de proyectos, incluido el propio anteproyecto que bien describíais en el vídeo. Mis alegaciones son alegaciones a... Un apunte para los telespectadores, es algo en lo que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega ya se han dejado dinero para poder elaborar todos esos proyectos e informes. A día de hoy, que sepamos... Que no es una idea que ronde la cabeza de nadie, sino que ya está saliendo dinero de las arcas municipales y autonómicas. Sí. Bueno, para ser más concretos, en este inicio de legislatura, el pacto de gobierno del actual equipo de gobierno incluía este proyecto. En la pasada legislatura se comenzó a trabajar en una
especie de centro de ocio familiar en el exterior del aparcamiento del complejo de la Lechera. Ese proyecto quedó descartado, fue una imposición del Partido Regionalista de Cantabria en la que ellos ya trabajaban en la idea de un macroproyecto de parque acuático. La ambientación temática se ha dado a conocer más recientemente, pero ya ha habido noticias sobre ello hace un año, en octubre, en diciembre y ahora recientemente, sobre todo a raíz de la información pública de la autorización de construcción en suelo rústico. Mis alegaciones, como te decía, son alegaciones a título personal. Yo, por suerte, el haber podido participar de la vida municipal, pues tengo conocimientos e información sobre lo que es el urbanismo de Torrelavega y he podido estudiar el proyecto. Lo solicité por escrito, se me hizo entrega de la documentación, lo analicé y presenté las 20 alegaciones. Las 20 alegaciones están englobadas en 4 grandes áreas, a nivel urbanístico, a nivel de movilidad, a nivel de riesgos y a nivel de la ambientación y la oportunidad del proyecto. Y en esas 20 alegaciones yo lo que intento hacer ver es que, sin discrepar que un proyecto de este calado pueda tener cabida en Cantabria o incluso quizás pudiese tener cabida en Torrelavega, eso no voy a discutirlo porque es una decisión política. Lo que sí hago ver es la inoportunidad de que se ubique tanto en Sierra Llana como muchas de las condiciones que presenta el propio proyecto. Suelo rústico, si no me equivoco, hay una zona de esos más de 15.000 metros cuadrados en los que se va a desarrollar el parque, bueno, en los que está previsto que se desarrolle el parque, que es de especial protección forestal, ¿no? Sí, es el Plan General del año 85, ese equipamiento se ubicaba, lo que es el actual hospital y el CAR de Sierra Llana se ubican en un sistema general, en un suelo agrícola mixto. Y en la revisión del Plan General, como ya se sabe, se aprobó inicialmente el 19 de marzo de 2019, se recogía que ese suelo se calificase como suelo rústico de protección forestal. Este suelo rústico de protección forestal ha visto modificada su calificación y su clasificación en la última aprobación del 4 de diciembre de 2020, es decir, en la última oportunidad que el Plan General, la revisión del Plan General se ha llevado a pleno, se ha recalificado con el objetivo, claro, de facilitar la tramitación de este megaproyecto de parque acuático. Esa calificación ha pasado a ser un suelo rústico de protección ordinaria, en el que no hay ningún tipo de protección, es el peor de los suelos rústicos en cuanto a protección urbanística, y se da la circunstancia, por ejemplo, en uno de varios de los argumentos que utilizo en mis alegaciones, que si el municipio limítrofe Santillana del Mar, en su plan general, su calificación es un suelo rústico de protección forestal, es absurdo que una misma masa arbórea, que un mismo bosque, que un mismo eucaliptal, a unos metros sea un suelo rústico de protección forestal y en Torrelavega sea un suelo rústico de protección ordinaria. Además, el Plan Especial Regional de Protección Civil destaca que de toda Torrelavega el bosque, el eucaliptal de mayor riesgo de incendio, es el eucaliptal de Sierra Llana. La propia legislación autonómica en materia de prevención de incendios limita, prácticamente prohíbe el tránsito de personas por zonas de bosque con ese riesgo de incendio. Hay que destacar que es una zona de muy alto riesgo de incendio, de muy alto riesgo de combustibilidad y de muy alto riesgo de propagación. Yo considero improcedente haber recalificado el suelo rústico a protección ordinaria. En el último pleno, como te decía, del 4 de diciembre, ningún grupo político hizo ninguna observación al respecto. Yo no sé si lo sabíamos o no lo sabíamos, no se estaban dando cuenta de lo que estaban votando. Y además hay otra circunstancia que es peculiar y una casuística especial de Torrelavega. Como algunos sabréis, Torrelavega, los límites municipales han ido variando de forma histórica en algunos puntos. El último ha sido con San Felices, por ejemplo, el último mojón en la Capilla, en el Dobra, si no recuerdo mal, es la última linde. Bueno, con posterioridad ha habido alguna sentencia respecto a la subestación eléctrica de Puente San Miguel, que también hemos visto, modificado el límite con Reocín. Con San Felices estuvimos mirando los mojones, bueno, la intuición de dónde estaban los mojones históricamente, y sí que se llegó a un acuerdo y se modificó pues, en varios metros el deslinde con San Felices de Huelna, que por cierto es algo histórico de hace siglos, la conflictividad con San Felices de Huelna en eso, pero bueno, que ya está resuelta. En cuanto a Santillana del Mar, hace décadas hubo un conflicto con Santillana y con Reocín en el deslinde del ámbito del actual hospital de Sierra Llana, y esa delimitación se vio modificada con posterioridad
al año 85. Es decir, el proyecto del parque acuático se ubica actualmente en un suelo que no tiene calificación urbanística en parte de sus instalaciones. Digamos que si el proyecto contempla un edificio de accesos y restaurante, la mitad de ese edificio en el proyecto se ubicaría en un suelo que, porque la delimitación del ayuntamiento del término municipal se vio alterada con posterioridad al 85, a día de hoy está en un limbo jurídico a nivel urbanístico. No tiene calificación, con lo cual hace inedificable cualquier proyecto en ese entorno. De hecho, el CAT de Sierra Llana, en uno de sus módulos, y en las consultas externas del hospital han tenido que tener un trámite muy complejo para poderse edificar, y es difícil que, bueno, de hecho el ayuntamiento ni siquiera pudo dar licencia de obra, pero se ha podido hacer. A nivel urbanístico, a mí lo que me parece más grave es el que tiene que ser un suelo protegido. Tiene que ser un suelo protegido no porque sea rústico, sino que además de ser rústico, el actual campo de rugby o el entorno, al estar englobado dentro de un eucaliptal, eso es una zona de riesgo. No se puede prever meter un parque de atracciones, un parque acuático dentro de un eucaliptal con el riesgo que se tiene. La sierra de Sierra Llana va desde Riaño hasta Ganso, y desde luego que además tiene muchas más complejidades, sobre todo por los accesos y otras cuestiones. Eso es lo que te iba a preguntar. El acceso, desde luego, se compartiría con el hospital, el acceso principal. Sí que por detrás, ¿no? Por la otra cara de la loma se puede acceder a él, pero bueno, el acceso mayoritario es la salida de Ganzo de la autovía, lo que utilizamos hoy en día los torlaveguenses para subir al hospital. Vaya, que compartiríamos quien vaya al hospital y quien vaya al parque acuático y de ocio la misma carretera. Sí, así es. El proyecto sí que recoge la posibilidad de subir al hospital, bueno, y al parque acuático a través de la carretera de Ganzo y también de la carretera de la Solova por Puente San Miguel, pero lo que es el acceso en sí al parque acuático, al aparcamiento, un aparcamiento que tiene 267 plazas de aparcamiento previstas. El propio acceso al parque acuático previsto es el propio acceso actual al campo de rugby, es decir, compartido con el aparcamiento exterior de las consultas externas. Si el aparcamiento exterior del Sierra Llana para las consultas externas tiene 400 plazas de aparcamiento y el parque acuático tiene 267 plazas de aparcamiento, estaríamos hablando de cerca de 600 y pico plazas de aparcamiento con un mismo vial compartido. Más el transporte público. Más el transporte público que para en el frente de las consultas externas y junto al aparcamiento. Sí, estaríamos hablando de un vial de acceso a una zona de eucaliptal con una previsión, según el estudio, de 1.800 turistas al día para ese parque acuático, unos accesos que a día de hoy, y tampoco en el proyecto, que es grave, ni a día de hoy ni tampoco en el proyecto, no contempla ni aceras, ni arcenes, ni un mísero carril bici para poder acceder al parque acuático, y que sería el único vial de acceso y de evacuación para 1.800 personas en un parque acuático, que además estaría compartido con el acceso al propio parking de consultas, con un giro a la izquierda, con lo cual complica mucho la situación. Ya después de ese aparcamiento exterior, que se ubicaría justo pegado al CAT de Sierra Llana, sin ninguna previsión de vegetación que lo separe del CAT de Sierra Llana, encuadrado y encajado en el límite del término municipal, porque también se está tramitando con la cautela, entre comillas, de no tener que ocupar terreno de Santillana del Mar para facilitar la tramitación. El proyecto está muy trabajado. Si había comentarios en el chat de gente que dudaba de ello, el proyecto está muy trabajado. Está declarado de interés turístico regional por el Gobierno. Han gastado cerca de 31.000 euros el Ayuntamiento de Torlavega en diversos estudios. Se sigue tramitando. Ha pasado ya el periodo de alegaciones. Por lástima, solamente hubo 2 alegantes, las mías y otro colectivo. Y el proyecto en sí, pues una de las cosas graves que decía, aparte del forestal o los propios accesos que estamos comentando ahora, es que prevé construcciones en suelo rústico, unas construcciones que para el global, y aclarar un poco lo que se prevé y la magnitud, decíais en el vídeo de presentación que así es como es, 17,1 millones de euros de inversión. De esos 17 millones, exactamente 3.952.000 euros, casi 4 millones de euros, son las construcciones de un parque acuático. Unas construcciones de varios metros cuadrados, en concreto el aparcamiento tiene 5.400, pero las construcciones y edificaciones tienen 3.240 metros cuadrados, de los cuales 910 metros cuadrados es la construcción de un restaurante en suelo rústico. Es decir, haciendo correlación con lo que estábamos hablando ahora, se ha recalificado Sierra Llana para construir un parque acuático con un restaurante de casi 1.000 metros cuadrados en suelo rústico.
Son varias en el proyecto, en el anteproyecto, yo que he tenido la oportunidad de verle, he podido verlo. Son varias las opciones que se barajaban de ubicación, 11 si no recuerdo mal. 3 pasaron a la fase final, una de ellas en la zona de la Viesca, que se descartó por la contaminación que hay del suelo debido a la utilidad de la mina en el pasado, y otra en Sierra Pando, cerca del Colegio Sagrados Corazones. Sí, así No es. sé si consideras que esta es la mejor de todas ellas o... Desde luego que un proyecto de esta magnitud, mira, un comentario, un proyecto de esta magnitud, desde luego que tiene que estar recogido en el plan general, desde luego que tiene que estar recogido algún tipo de plan estratégico, y a día de hoy el macroproyecto no estaba recogido ni en el plan general, ni estaba recogido en ningún plan estratégico que la ciudad haya tenido en el pasado. Con lo cual, alguien se lo ha sacado de la chistera, lo quiere encajar de la forma que sea y lo más rápido posible en una ubicación. La ubicación elegida, como bien dices, es la definitiva de las 3 últimas alternativas de esas 11 posibles. La de Sierra Pando, en la zona del plan parcial El Valle, pues al final conseguimos que acabase siendo la previsión del nuevo Conservatorio de Música y Danza. Y la otra alternativa, que era la segunda, era en La Viesca. Sorprendente que un área natural de especial interés se proponga un parque acuático de 20.000 metros cuadrados, y esa previsión era ocupando el actual lago, el antiguo lago que está seco, y el circuito Colacao y el entorno. El Sierra Llana es una buena zona deportiva actualmente, el campo de rugby, como bien has dicho antes, se trasladaría o se prevé trasladar al complejo Óscar Freire, con lo cual el campo de fútbol del Óscar Freire desaparecería para ser un campo de rugby. Lo que no se puede es encajar, sin ningún tipo de previsión, un proyecto de 17 millones de euros con fondos europeos en una ubicación junto a un hospital, junto a un centro de atención a la discapacidad, con difíciles accesos y con grandes riesgos, ¿no? Recalificar un suelo rústico para facilitar esto y meterlo en un sitio con muchos riesgos, porque te puedo hablar también de los riesgos que puede haber en cuanto a materia de movilidad, riesgos químicos, riesgos de evacuación y como te decía antes, el riesgo forestal. Es una ocurrencia, no deja de ser una ocurrencia que en ningún momento a lo largo de la historia se ha planteado y que tampoco es una reivindicación que tenga la ciudadanía de Torrelavega. Antes de hablar de otras de las alegaciones que has presentado, que me parece interesante, hablabas de la Unión Europea. Tú que has estado en equipo de gobierno de Torrelavega, has sido concejal de urbanismo. ¿Ves viable que la Unión Europea ponga el dinero para este parque acuático y de ocio? Pues si la Unión Europea financia este parque acuático, a mí me defraudaría el proyecto europeo, desde luego. No espero que la Unión Europea financie este proyecto. Lo que me preocupa, y dentro del oscurantismo y secretismo con el que se ha llevado, como decíamos antes, publicando en Nochebuena el anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, no haciendo ninguna manifestación pública ni presentación previa el Ayuntamiento de Torrelavega ni el Gobierno de Cantabria de este proyecto, gastando un dinero que a día de hoy pues, no se conoce en profundidad. El propio vídeo que habéis difundido vosotros, pues al día siguiente de hacerse viral, desapareció de Internet, lo cual ya es llamativo. Si la Unión Europea financia este proyecto, pues yo creo que no. Desde luego que cualquier europeo que vea esto, pues echará las manos a la cabeza. En España es normal que haya estos proyectos. De hecho, incluso, como te decía antes, yo no discrepo del proyecto en sí, que igual en Valderredible pudiese ser más viable que aquí, pero en la temática y el ámbito del proyecto, que es un empleo estacional y temporal en épocas de verano, que es una incertidumbre lo que va a suceder, a mí lo que me preocupa es que al final detrás de todo esto haya algún interés privado que sea el objetivo final, que la Unión Europea sea una excusa, que al final sea una concesión a una empresa privada, una concesión de obra y gestión. De hecho, de las pocas noticias que ha habido, sí que se puso encima de la mesa que podía salir una concesión. Exacto, exacto. Quiero decir que no es algo que no se esté pensando, o parece que es algo que sí que está encima de la mesa dentro de los planes que se puedan tener. Como decía yo el pasado martes en la rueda de prensa, a mí lo que me preocupa es que la temática histórica del Paleolítico sea una excusa para poder justificar el parque acuático y que el parque acuático sea una excusa para poder justificar un restaurante de 1.000 metros cuadrados en suelo rústico. Un restaurante de 1.000 metros cuadrados en suelo rústico que quizás pudiese acabar gestionando el concesionario de la obra. No sería la primera vez que se ejecuta de una forma similar y puede ser una opción alternativa a los fondos europeos. Desde luego que si Torrelavega se merece 18 millones de euros para poder cambiar la ciudad, poder generar empleo,
mejorar cualquier actividad económica, yo creo que no tendría que ser este ámbito. Existen alternativas en Torrelavega si se quiere apostar por el turismo, no esta. Existen alternativas en Torrelavega si se quiere cambiar la ciudad. Con fondos europeos, Álvaro, mira, se ha cambiado Torrelavega desde el Boulevard Ronda, la red de saneamiento y abastecimiento, instalaciones deportivas. A lo largo de las últimas décadas, desde que estamos en la Unión Europea, Torrelavega ha recibido de forma muy grata los fondos europeos. Los últimos proyectos, por ejemplo, en la inmobiliaria, pues muchos de ellos han sido de provecho. Se está trabajando ahora en otros proyectos y en otras propuestas dentro de proyectos europeos con otros fondos de financiación. Pero si a raíz de la crisis económica y de la pandemia mundial que estamos sufriendo, el futuro de Torrelavega pasa por un recurso turístico estacional y temporal, yo creo que estamos muy mal encaminados y que hay que hacérselo replantear. Hablabas ahora de el parque acuático y ocio va a estar centrado en una temática prehistórica, del Paleolítico concretamente, y esa es una de tus alegaciones, que no se corresponde lo que dicen con lo que podemos ver en el anteproyecto. Esa ya es más una cuestión que de una crítica a lo que es el planteamiento, ¿no? A la propuesta en sí. Como te decía, cuando en Cantabria tenemos un museo de prehistoria, el MUPAC, ayer han puesto la primera piedra del Centro de Interpretación del Arte Rupestre en Puente Viesgo. En las últimas semanas hemos conocido que la UNESCO apuesta por Santillana del Mar y tenemos Patrimonio de la Humanidad y diversas cuevas que se pueden visitar en toda la región. El intentar justificar que el parque acuático es un complemento a esos recursos históricos culturales de la Comunidad de Cantabria a mí me parece ridículo, más aún cuando se intenta vincular con el Paleolítico, cuando en las infografías y en los vídeos pues meten mamuts o dientes de sable, cuando todo el mundo sabe que ni el mamut ni el esmilodón ni siquiera no es que no viviesen ni en Cantabria ni en España, es que ni siquiera son especies de la prehistoria a nivel europeo. Son especies que eran más comunes en Asia y en América, y justificarlo eso pues no tiene ningún rigor histórico ni cultural, pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? Me parecen mucho más graves, al igual que las alegaciones a nivel urbanístico, las alegaciones a nivel de riesgos. Y son muchos los riesgos que podrían darse de construir un parque de esas dimensiones en una sierra como la de Sierra Llana. Por ejemplo. Mira, pues a nivel de movilidad, y también es grave, porque si decía antes que no está contemplado el parque en el plan general, ni está contemplado en el plan estratégico, tampoco está contemplado ni mucho menos en el borrador del plan de movilidad urbana sostenible. Se ha intentado justificar la posibilidad de los accesos con un estudio de tráfico que falta totalmente la objetividad. Falta la objetividad porque han dividido 1.800 visitantes turistas en el parque entre 24 horas, les han metido de forma equilibrada en todas esas horas y dicen que no hay un riesgo para el tráfico, cuando ni siquiera se han molestado en prever pues, un crecimiento de ganso y duales, que son zonas de expansión y zonas de crecimiento, cuando pueden crecer a nivel residencial, a nivel comercial y a nivel industrial. Los terrenos baldíos de Esniace siempre se prevé su crecimiento. La actual área comercial de Ganso pues, tiene una pequeña franja de terreno en la que se podrían instalar nuevos operadores comerciales. Ganso y Duales tienen previsión en el plan general, y ahí se está previsto, que puedan crecer en suelo residencial. A día de hoy hay edificios en Ganso construidos, como las 78 viviendas de Sareb, que están sin habitar. Y sobre todo también la previsión de la carretera Viveda-Duales, ¿no? Una carretera autonómica que va a acabar llegando a Duales en una primera fase y a la rotonda del área comercial de Ganso en una segunda fase, y que va a desviar parte del tráfico de la avenida del Solvay hasta el acceso de la A8 en Ganso. Con lo cual, el tráfico, por desgracia, pues se va a incrementar en esa zona, y el parque acuático lo que haría sería complicar muchísimo más los accesos al Hospital Comarcal de Sierra Llana y a la zona residencial de Ganso y Duales. También como riesgos, pues te decía antes el riesgo forestal, que no voy a volver a repetir, el tema de que está contemplado en el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad de Cantabria, que es realmente grave en cuanto a que está previsto como de muy alto riesgo, pero también hay un riesgo químico. La Sierra de Sierra Llana se encuentra en un punto más o menos equidistante de las 4 grandes industrias de Torrelavega, que tienen sus propios planes de riesgo, sus propios planes de cómo actuar en un caso de un riesgo químico, las industrias de la ciudad, pero que meter 1.800 personas en una sierra con únicamente 2 accesos, que además la propia evacuación del parque no está muy estudiada, pues es un riesgo, ¿no? Torrelavega es una zona industrial con riesgos químicos y no se puede contemplar un parque acuático de ese ámbito. Y por último, el riesgo de evacuación. El riesgo de evacuación, mira, si tú ahora mismo
sin hacer la obra, ubicas 1.800 personas en la portería más alejada de rugby, del campo de rugby, y les dices que salgan corriendo hasta llegar a una zona segura, están a más de 425 metros de lo que es en la rotonda de acceso al hospital. Si tú en un parque acuático con ruido, con gente, con instalaciones, lo único que prevés para evacuar a esas 1.800 personas es una pasarela de metal que del parque acuático llegue al parking y del parking a la rotonda del hospital, la única forma de salir es un vial de doble sentido, sin arcén, sin acera, no está garantizando la seguridad de los posibles turistas que pudiesen venir al parque acuático. Para terminar, dos preguntas, una que nos hace Javi Polanco, luego vamos con ella, y la otra, ¿realmente hablan de un 99% de posibilidades de que no sea deficitario y un 85%, si no recuerdo mal, de que dé beneficios? No sé si sorprenden esas cifras. Hombre, 1.000 metros cuadrados de restaurante seguro que dan beneficios. Nadie prevé un restaurante de 1.000 metros cuadrados. Es que 1.000 metros cuadrados es una superficie realmente amplia para hacer una zona de restauración. Al margen de las instalaciones de acceso, de administración, vestuarios y otras construcciones que contempla el parque acuático. Yo calculo que ese restaurante pues tenga una previsión de negocio que pueda garantizar la subsistencia del parque acuático. O sea, la rentabilidad la ves en el restaurante, sobre todo. Desde luego, construir un restaurante en suelo rústico, cuando ni tú ni yo a día de hoy podemos construir ni siquiera apenas un apero de labranza en una finca rústica que pueda tener Torrelavega, permitir a alguien construir un restaurante en suelo rústico, ya sea una empresa privada que lo gestione en forma de concesión o la propia Cantur, pues seguro que acabaría siendo rentable. Con lo cual tampoco conocemos cuál es la previsión del coste del precio de la entrada, ya sea individual o familiar, al parque acuático. Si son 30, 40, 50 euros por 1.800 visitantes al día, desde luego que sí va a ser rentable. Y eso es grave porque tampoco se prevé una creación de empleo en un número que pueda justificar 18 millones de euros de inversión. Si para 18 millones de euros de inversión se prevé unos contratos de trabajo de máximo 60 personas durante 3 meses y habría que ver la calidad de ese trabajo, pues no parece un proyecto que tampoco garantice el futuro de ese empleo ni el futuro de la ciudad, ni mucho menos. Garantizará el futuro de quien lo vaya a gestionar o quien lo vaya a construir. Pero tú que has estudiado más el proyecto, ¿en qué se basan para 1.800 visitantes, 2.000 de máximo? En una media de 1.800 diarios. Pues no te sé decir la verdad. Supongo que se basan en proyectos similares. La empresa que lo proyecta, que lo ha diseñado, es una empresa especializada que ha dibujado y proyectado parques de este tipo en toda España y en todo el mundo, ¿no? Portaventura o Terra Mítica, por ejemplo. Sí, incluso en la zona del Golfo Pérsico y en otros sitios. De hecho, ahora mismo sí que tienen en tramitación un parque acuático en Galicia. Yo desconozco cuál es la previsión. Sí que es posible que ese recurso turístico pudiese generar visitantes. Yo no pongo en duda que pudiese ser incluso hasta viable. Lo que yo cuestiono es la ubicación, la forma en la que se está gestionando, la falta de previsión de muchísimos aspectos, porque si fuese otra ubicación, pues podría tener menos salvedades y en este caso, desde luego, que tiene salvedades. Y como te decía antes, yo creo que Torrelavega, si llega dinero de Europa, no tiene que ser destinado a proyectos de este tipo, tiene que ser destinado a otro tipo de proyectos que puedan cambiar la ciudad, que puedan cambiar el modelo productivo, que puedan generar empleo estable y de calidad, que no sea temporal ni precario. Y lamento, en parte, que solamente haya habido pues 2 alegantes. Sí que es cierto que, como decía, pues ha sido un periodo navideño y con un cierto secretismo en el que poca gente se ha podido enterar de ello, pero yo he hecho en falta que muchos colectivos hubiesen presentado alegaciones a este proyecto. Y más en Torrelavega, que es una ciudad bastante activa en ese aspecto. Sí, como te decía, pues a ver, yo, como bien dices, yo he sido concejal de urbanismo durante 5 años y medio y sí que pues he tenido la oportunidad de trabajar y tener que argumentar o tener que defender proyectos de la ciudad frente a la crítica y la oposición tanto de partidos políticos representados como no representados, como de colectivos ecologistas o ambientalistas de la comunidad autónoma, ¿no? Yo no sé si en esta ocasión han estado celebrando la Navidad y se han olvidado de que en Torrelavega hay un proyecto europeo de 18 millones de euros que ocupa 20.000 metros cuadrados de suelo rústico y le han dejado pasar la oportunidad de presentar alegaciones. Yo sé que quien la otra parte que han presentado alegaciones pues también lo han trabajado. Las mías, como bien hemos hablado, son 20 alegaciones que incluso, te digo que pues yo he dejado pasar cosas por alto, como por ejemplo el suministro del agua, el consumo del agua o la calidad del suelo en esa zona, ¿no? Es un suelo bastante arcilloso,
Es un suelo que está cubierto por eucaliptales, que está parcialmente degradado, y una construcción en un suelo arcilloso, en una sierra, si encima le metes una piscina encima o varias piscinas encima, como en este caso, pues igual es incluso la estabilidad del suelo está en riesgo, ¿no? Hay que destacar que la propuesta de proyecto a día de hoy no tiene un estudio geotécnico. Y para terminar, esta pregunta que nos lanza Javi Polanco, han publicado en el blog que han dado atribuciones sobre la EDUSI a Esther Vélez. En teoría las debería de tener Bernardo Bustillo, que es el de fondos europeos. No, esa cuestión que no tiene nada que ver con este proyecto, esa cuestión es un tema formal, jurídico. La Unión Europea exige que las responsabilidades en estas cuestiones de fondos europeos se distribuyan entre varias personas, que no sean las mismas personas que gestionen y que supervisen los proyectos, la contratación, la gestión y el desarrollo de los mismos. Es una cuestión de trámite que nada tiene que ver y que es lo correcto dentro de la competencia municipal y la tramitación que tienen los fondos EDUSI. Eso yo lo he conocido porque estuve todavía en la corporación cuando se empezó a hablar de la necesidad de que varios concejales estuviesen al frente de ese proyecto, de esos fondos, en diferentes responsabilidades, y me parece también correcto que la Unión Europea exija pues un control y una supervisión administrativa y política de los proyectos europeos. Pues muchísimas gracias, José Antonio Alvide, por acompañarnos. Respecto a este tema y adelantarles a nuestros telespectadores, el jueves que viene vamos a hablar con unos arquitectos que han hecho un documental sobre parques acuáticos abandonados en España, que me parece muy interesante también ver ese punto de vista. Así que el jueves que viene seguiremos hablando del parque acuático y de ocio de Torrelavega, en este caso sobre esos parques acuáticos que hay abandonados en España, y un documental que va a salir a la luz en breve y que creo que es muy interesante también conocer su punto de vista. Son 3 arquitectos. Bueno, Otto, muchísimas gracias por acompañarnos y por analizar este parque acuático y de ocio de Torrelavega. Muchísimas gracias y buenos días. Muy buenos días. Bueno, nosotros continuamos. Vamos a hablar ahora de esa oferta pública de empleo en la educación. Para ello nos vamos a ir al STECA, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria, el principal sindicato dentro de la Junta de Personal Docente, y para ello vamos a saludar ya a Raúl Agüera, que es su portavoz en esta oferta pública de empleo, oposiciones, que se llaman vulgarmente a profesor de secundaria, bachillerato y FP. Muy buenos días, Raúl, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos, trabajando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que te quiero preguntar, yo creo que es la pregunta que se hace la mayoría de opositores, ¿no? de demandantes en esta oferta pública de empleo, es ¿cómo van a ser estas oposiciones en plena pandemia del COVID-19? Porque, desde luego, más difíciles de organizar para la consejería van a ser. Sí, desde luego. Bueno, de todos modos, a ver, la situación es excepcional, evidentemente, pero sí que se han producido, bueno, el año pasado se pospusieron las oposiciones, evidentemente, por la pandemia, pero sí se celebró la EBAU. Entonces, podemos tener como punto de referencia ese tipo de organización, ¿de acuerdo? Es cierto que, bueno, en la EBAU se presentaron alrededor de 3.000 alumnos, alumnas, y los aspirantes que se esperan a los procesos selectivos son 2.000 más, es decir, 5.000 personas, en torno a esas 5.000 personas. Entiendo que va a haber más sedes a la hora de realizar los exámenes que otros años. Eso ya, sí, desde luego. Sí, desde luego. Habrá más sedes, al igual que lo hubo para la EBAU, y las sedes que se contemplan, según nos han comentado en una reunión que hemos mantenido ya con la consejería, pues serán en torno a Santander, Torrelavega y cercanías, ¿vale? Evidentemente, se tendrá que negociar también con la Junta de Personal Docente un protocolo para dichas oposiciones, que de momento aún no hemos mantenido ninguna reunión sobre ello. 20 días hábiles. Había para presentarse a estas oposiciones. Ya ha empezado a correr, no queda prácticamente nada de tiempo. Sí que se ha aumentado en ciertas asignaturas la oferta con respecto al año pasado. No sé desde el STEC qué valoración hacéis de la oferta pública de empleo que saca la Consejería de Educación. Si sí va a cubrir todas las necesidades que tiene. Bueno, como dices, el plazo de solicitud se abrió ayer, día 17, y estará abierto hasta el día 8 de marzo, inclusive, son 20 días. Bueno, la tasa de reposición, o sea, las plazas que se han aprobado en la OPE, la oferta pública de empleo,
Bien, son 429 y lo explico, se van a ejecutar en 3 tandas. Una este año, ¿vale? En junio, que son aquellas de cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional y de EOI. Para el año 2022, de cuerpo de maestros, ya está también publicada y aprobada la OPE, la oferta pública de empleo, y luego hay 2 especialidades, bueno, hay algunas plazas que se han reservado para 2023. Por cierto, de conservatorio también son del 2022. ¿Cubrirán esta OPE todas las necesidades que existen en el sistema educativo de Cantabria? Bueno, pues evidentemente no, ¿vale? Lo que pasa que salen las plazas que permite la normativa, que es la tasa de reposición, que actualmente está al 100%, ¿de acuerdo? Evidentemente, como sindicato, como organización sindical, solicitamos, que es lo que venimos demandando, no solamente desde el STEC, sino de la Confederación de STES a la que pertenecemos, es que no exista tasa de reposición. Bien, teniendo en cuenta además que la tasa de interinidad es bastante alta, está actualmente en torno a una media del 37,2%, pero si hablamos, por ejemplo, de cuerpos, en secundaria está 44% y en formación profesional, en el cuerpo de profesores técnicos, incluso por encima del 50%. O sea, y eso es lo que te puedo comentar respecto a... Hace falta profesorado en Cantabria. Falta profesorado en la educación pública cántabra. Sí, sí, por supuesto. De hecho, incluso hay algunas especialidades que por la idiosincrasia que tienen, va a haber siempre, hay un déficit ahora mismo. Por ejemplo, en lengua castellana y literatura, por ejemplo, o en cualquier filología, o incluso en determinadas especialidades del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Pero bueno, la tasa de reposición es la que hay y no se pueden sacar más plazas. Por mucho que, bueno, a nosotros nos encantaría, claro, para cubrir esas necesidades y reducir el porcentaje de interinidad, que es muy importante, ya que eso permite dar estabilidad a los claustros de los centros educativos. Lo que sí que te quiero preguntar es, el año pasado hubo polémica, o hace 2 años, preparándose para la oposición que se tenía que haber celebrado el año pasado y será este año, como bien has comentado, respecto a cuándo se iban a hacer los exámenes. No sé si este año se va a continuar, voy a explicar a los telespectadores. Los exámenes siempre se hacían antes de inicio de curso siguiente para que puedan hacer ese año de prácticas quienes hayan sacado la plaza, es decir, en septiembre, saber dónde tienes que estar, pero se llegó a un acuerdo para hacer los exámenes en mitad del curso del año que viene. Entonces, pierde un año esos aspirantes a la OPE. No sé si este año ya se va a hacer ese calendario o será para sucesivas ofertas públicas de empleo de docentes. Bueno, menos mal que la consejería, como tú decías, pues sí que en este caso ha rectificado, porque de hecho si ya con ese tipo de calendario de ejecución, ¿no?, de los procesos selectivos se retrasaba un año más la incorporación de los seleccionados para que hiciesen su año de prácticas y luego ser nombrados funcionarios de carrera, bueno, este año ya no. Se vuelve al sistema antiguo, es decir, los procesos selectivos en su totalidad tienen que finalizar en julio. En julio finalizarán, por lo tanto, las 2 partes de las que constan los procesos selectivos, ¿vale? El tema y el supuesto práctico, y luego lo que se conoce como encerrona, que es la defensa, la programación y la unidad didáctica, todo se celebrará a lo largo del mes de julio, ¿vale? Teniendo, por cierto, los procesos empezarán, como aquí en Cantabria sucede, que hay un acto de presentación, un llamamiento al que hay que acudir el 19 de junio. O sea, el 19 de junio tienen los opositores esa primera cita, por decirlo de alguna manera, en la que todavía no se examinan, pero bueno, es el acto de presentación. Aprovechando que te tenemos aquí, Raúl, quiero aprovechar y ponga la redundancia, y hablar de más cosas respecto a la educación. ¿Cómo está ahora mismo la educación en Cantabria, más allá de la OPE? Porque hemos tenido unos meses conflictivos a raíz de la semana de vacaciones. Bueno, parece que eso ya ha pasado. Yo lo que te quiero pedir es si me puedes hacer una radiografía de cómo veis desde el STEC ahora mismo la educación pública en Cantabria. Bueno, nosotros como organización sindical ya sabes que defendemos siempre la educación pública, ¿bien? Es cierto que en el tiempo en el que la consejería cae en manos del PRC, bueno, pues han sido unos años también complicados, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, al calendario escolar, que incluso con el anterior equipo de gobierno
pues también ya empezaron los problemas porque no se mantiene, ¿no? Ese calendario bimestral por el que nosotros apostamos, racional, y luego, evidentemente, pues estamos teniendo desde el año pasado pues una realidad pues muy particular por el tema de la pandemia, ¿bien? Y ha habido problemas en cuanto, por ejemplo, a las ratios, que también pedimos que descendiese el número de alumnado por aula. Pero entiendo, Raúl, perdona que te corte, para descender esta ratio, volvemos al inicio de la conversación. Hace falta más docentes, ¿no? Sí, por supuesto que hace falta más docentes, hace falta desdoblar y evidentemente si hay más docentes se pueden permitir, se pueden realizar este tipo de medidas que favorezcan la atención al alumnado y luego también las condiciones del profesorado, porque no es lo mismo atender un aula con menos de 25 alumnos que tiene una ratio superior. Bueno, pues ahora mismo, por cierto, hablabas, no sé cómo estáis viviendo, o sea, si estáis suficientemente informados o preparados para afrontar este año tan complicado. Bueno, el año pasado se hizo de manera telemática, desde luego que sé que hay muchísimos docentes que no estaban preparados para ese jarro de agua fría de realidad, si lo queremos llamar así, de realidad tecnológica. No sé si este año estáis más preparados los docentes. O se os ha enseñado por parte de la consejería en lo tecnológico y también en los protocolos, si sois bien conocedores de los protocolos, de qué hay que hacer en cada momento, etcétera. A ver, sí que en los protocolos aparecen como tres realidades distintas, aunque la realidad 2, que es la semipresencial, o la realidad 3, que es la telemática, no se han aplicado. Por lo tanto, las clases siempre han sido presenciales. Sí que es cierto que, bueno, por parte de la consejería el profesorado ha podido hacer cursos de formación a través de los CEP, pero bueno, la realidad es que es complicado, ¿no? Dar clase en esta situación es bastante complicada. Luego estos meses que hemos tenido también de frío, las aulas abiertas, mantener la distancia de seguridad. Yo, para terminar, Raúl, volviendo al tema de oposiciones, ya que hemos empezado con él y quiero terminar con él, entiendo que también para los opositores es complicado el freno que tuvieron el año pasado. Quiero decir, se han estado preparando una oferta pública de empleo, se les ha parado porque se paró por el coronavirus, ahora arranca otra vez. Más difícil que otros años tiene pinta de ser, ¿no? A ver, el hecho de que se aplazasen las oposiciones y se pospusieran este año, sí que a los nuevos aspirantes que no están en listas, evidentemente fue un varapalo porque no han podido acceder. Nosotros, por ejemplo, como organización sindical, lo que solicitamos es que el curso pasado se abriesen las listas para que todos estos aspirantes, que además han tenido que ver cómo se ha retrasado un año más su acceso a la función pública docente, bueno, con esa posibilidad podían haber empezado a trabajar ya este año. Lo que pasa es que la consejería se opuso. Sí que es cierto que te quería comentar que aprovechando la convocatoria de oposiciones, ¿de acuerdo? Se van a convocar también convocatorias extraordinarias, que es lo que nosotros veníamos demandando, en las cuales, de determinadas especialidades, en concreto de 14, en las cuales se va a volver a baremar todos los méritos como si fuese una oposición. Entiendo que esas bolsas de interinos, que es como se conoce vulgarmente, no van a ser de las que salen de secundaria y bachillerato y formación profesional, para que la gente nos entienda, sí, de las que salen. Lo que se va a aprovechar es que con la convocatoria de oposiciones, ¿de acuerdo? Se va a abrir también esa convocatoria extraordinaria de determinadas especialidades que no salen a oposición. Eso es. Puede ser conservatorio, primaria, infantil, etcétera. Por ejemplo, por poner ejemplo, ¿eh? Sí, son 14 especialidades y son en concreto del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. De acuerdo. Y ya para terminar, nos traslada Isi Pereza esta duda, una duda, Raúl, puedo por internet afiliarme al sindicato, pero tengo el máster del profesorado, pero no soy profe. ¿Puedo afiliarme? Entiendo que sí.
Sí, por supuesto. A ver, se puede afiliar la gente, atendemos también de forma presencial, aunque bueno, está la posibilidad de hacerlo desde nuestra página web de forma telemática. Y además, nosotros somos una organización sindical que aquellas personas que son afiliadas pero que no están trabajando, no se les pasa cuota. Y en el caso de que aquellas personas que sí estén trabajando, se les pasa una cuota según proporcionalmente al tipo de nómina de salario que tenga. Evidentemente, si se quiere afiliar, lo puede hacer telemáticamente, perfectamente. Ahí le contestaba a Diego. Rápidamente, aprovechando que está Diego, y ahora ya sí que te despido, decirle a la gente que el nombre que tenemos es una mezcla de castellano y cántabro, porque el artículo el en cántabro sería L apóstrofe almuerzo, sería el nombre en cántabro de este programa, así que es una mezcla entre castellano y cántabro. Lo digo porque Diego ya me lo ha dicho un par de veces. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas sobre la oferta pública de empleo de docentes, por hablar también de cómo está la realidad educativa. Y bueno, el año que viene, este año tenemos la de secundaria, bachillerato, EOI y formación profesional, y el año que viene tendremos infantil, primaria y conservatorios. Ya para la gente que no lo sepa, cada 2 años corresponde la misma, es decir, el año que viene es esa de infantil, primaria y conservatorios, y dentro de 2 años volvería a ser secundaria, bachillerato, formación profesional y EOI. Pues muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Venga, a ti. De acuerdo, muchísimas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a poner ya punto y final a este programa. Saludamos, como siempre, a Óscar, que le vamos a saludar ahora mismo. Recordarles que el jueves que viene, es que me parece muy interesante, vamos a tener una charla con 3 arquitectos que han hecho un documental sobre parques acuáticos abandonados, y hoy que hemos estado hablando del parque acuático y de ocio de Torrelavega, pues me parece muy interesante también ver ese punto de vista de por qué se abandona un parque acuático y qué es lo que pasa cuando se abandona, porque en el plan, en el anteproyecto del parque acuático y ocio de Torrelavega sí que se recoge, ya lo hablaremos la semana que viene, cómo se tiene que desmontar el parque si es que por lo que fuera o fuese el parque cierra. Así que nada, bueno, vamos a ir despidiendo el programa. Saludamos como siempre en esta recta final a Óscar. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hola Óscar, ¿qué tal? Que le damos los dos a la vez. No, que llevo el sabor y el talento, te quiero decir, como todos los jueves aquí posponiendo la buena información, no te quiero decir, esto es así. Por cierto, felicidades a Isaac y a ti, que os habéis tenido que tragar como un montón de documentos y nada, que ya está. Sabes que si lo hubiera hecho yo, pues todavía seguiríamos como esperando, ¿no? A que me ponéis y lo de enhorabuena tal. Muchísimas gracias por ponerle voz a ese fantástico vídeo que resume lo que es el parque acuático, claro, y de ocio, así de claro. Felicidades por tu programa. Ya tienes que decir muchas gracias, La Rosa, no sé qué. Bueno, en fin. Joder. Bueno, a lo que hablamos tú y yo todos los jueves. Tenemos programación especial, además, esta semana. Claro, yo te voy a contar porque como persona que le toca estar aquí los jueves, porque no hay como persona más válida para estar aquí, porque el resto no puede por lo que sea, entonces tirando una lista y estoy yo como la última persona. Entonces, yo te voy a contar pues desde que este viernes, a partir de las 8 de la tarde, arrancamos una programación especial, ¿no? Durante, bueno, pues varios programas, en los cuales pues vamos a vivir el carnaval. Porque el carnaval, hemos dicho, este año, ¿dónde lo vivimos? En Relincho. En Sant Antoni Cabezón no se puede, por lo que está el COVID. Entonces, pues hemos dicho, pues mira, en Relincho, dale la promo, anda. Pues vamos a darle a esa promo que tenemos. Espera, que tengo que ir a ella, que no la tenía preparada. Aquí la tengo, adelante. El carnaval se vive en Relincho. El viernes a las 8, especial Murgas de Santoña. Y a las 10, hoy se lía en carnaval. Y el sábado litramos en la arrancada. Que pregunto yo, ¿cómo va a ser ese especial de Murgas de Santoña? Bueno, pues que poquito te puedo contar, ¿no? Porque esto es secretos. Nos ha llegado ya anoche todo el material, o sea, todo el programa, porque va a ser un programa en falso directo, pero bueno, básicamente con una asociación o algo así, los que estuvieron el otro día en ¿cómo se llama este programa? Que sale Mariuku.
y más gente. Sí, Acordanzas, sí, joder. la acordanza. Acordanzas, bueno, pues una vez acabó el programa, Álvaro se puso a trabajar con el equipo de acordanzas para poder hacer este especial. Y que lo vamos a emitir el sábado a las 8 de la tarde y después llega Odisea, en el cual van a contar cosas, sorpresillas. Cosa. Es sorpresa. Cosas. Claro, porque a lo mejor hay un día que no hay arrancado por lo que sea, entonces es que no puedo contar más, que no me dejan. Bueno, ese Yo te sabe, intento ¿no? tirar de la lengua y no lo consigo, ¿eh? No, pero ya lo cuento yo. Bueno, pues que va a haber un especial de los Goya y en directo, con conexiones en Málaga, no sé qué, bueno, un montón de cosas. Porque, O sea, claro, un programa de estos gordos, de los que merece la pena ver. claro, entonces, pues vamos a empezar ya como con la promo el sábado, creo. Y bueno, os contarán cosillas, ¿no? Espero. ¿Y qué pasa con la arranca? Ah, que este sábado ya arranca, nos disfrazaremos, no sé qué, bueno, pues como sus cosas. Y viene stream, esta vez sí. Esta vez sí. Es que el sábado pasado no pudo ir. Claro, pero se le hizo como bola, no sé qué. Entonces nos confirmó ya mientras estábamos en plan, dijo, no puedo por lo que sea. Dijimos, bueno, pues lo pasamos de no sé qué del sábado. Estrenamos como una cosilla nueva que tú ya has escuchado. Efectivamente. Yo ahí, mira, ahí sí que le consigo tirar de la lengua y me lo ha contado. Te he contado Está muy cosas. chulo. Y creo que se van a poner Va a haber, fotos de gente. va a haber sorpresa de look como este sábado, que había de Marta rollo sorpresa, look nuevo, o todos van a mantener el look de la semana pasada. Joder, es que me llamó la peluquera y me ha dicho que era imposible que me tiñese el pelo de verde. Me ha dicho, en plan, mira, Oscar, Vaya. lo que salió como plancha. Pero bueno, que nos vamos a disfrazar. O eso dice. Vale, bueno, pues como ya nos quedamos, y con Ceju esta noche, más allá de lo de carnaval, ¿eh? Sí, es verdad que hacen algo. Hay una charla de algo. Sí, sí, Por lo sí, que sí. sea. Sí, De que acuerdo. aparecen gente de la asociación de Indianas o algo así. No me acuerdo muy bien el tema, pero bueno, es que se me tengo que acordar como de todo. Pero bueno, que esta noche a las 9 no, A las 9, sí, sí. a Con las 9 Ceju. el consejo. Y por cierto, hay que felicitar a Lipe, a Jesús y a Guiller por el Mira, no, tercer espera, mira lo que te ponen. Mira, por lo que sé, como aquí en la aplicación que utilizamos para hacer esto, por lo que sé, yo estoy todo el tiempo aquí. No salgo. Entonces, como que no. Aparte, producción me ha dicho que no. Que No nada, hay piticlines. por lo que no se me quiere pagar un corte de pelo, la verdad. Ya. Bueno, los deportes que hubo ayer. Sí, por cierto, eso, que felicidades a Lipe porque, bueno, porque era algo novedoso que nunca se había hecho, creemos, en la tele de Cantabria. ¿No? Bueno, en ningún medio de comunicación se dedica que de repente durante 1 hora y media se hablase incluso de psicología, que era algo muy, muy importante y que a mí me pareció muy interesante. Y que eso, que felicidades a Guiller, que por cierto después se comió unas croquetas al horno, que creo que Fedor debería hablar mañana, por lo que sea. Y eso, y por cierto, otra cosa, que Relincho TV pide respeto. ¿Os puedo Sí, leer el comunicado, por favor? Porque creo que con- no se ha leído antes. correcto, Lo, correcto. Voy, lo voy a voy leer. por el comunicado, ¿eh? Espera. Que te voy a entrar en Twitter para poder ponerle, porque ha sacado la dirección de Relinchu un comunicado por, bueno, desde luego, por el respeto, Sí. que desde aquí. Desde Relincho TV no se permitirá el acoso, descalificación ni comentarios Espera, ofensivos. que le tengo ya por aquí y le pongo, ¿eh? Vale, no, ponle, yo le leo, venga. Estoy entrando, que habéis subido muchísimos tweets de lo que he estado yo aquí Es que no se puede, no se puede. Mira, dándole a. yo le leo y ya está. No, no, sí, ya le tengo, ya le tengo. Mira, Vale, comparto pantalla para que la gente le pueda ver mientras tú le lees, que me parece mucho más interesante. vale, perfecto. Madre mía, qué despliegue de medios, ¿eh? ¿Has visto? Eso, sí. Desde Relincho TV no se permitía el acoso, descalificación ni comentarios ofensivos a ningún miembro del equipo ni colaboradores a través del chat de Twitch, redes sociales de los programas
ni de sus cuentas personales. Desde el equipo de redes sociales y moderadores del chat se tomarán las medidas necesarias para asegurar el respeto y la integridad de los participantes, incluyendo así acciones legales si se llegara al caso. Firmado la dirección de Relincho TV. Esto sí es una decisión que se tomó el otro día. No, que me parece muy bien. Y desde aquí, por supuesto, que siempre intentamos respetar a todo el mundo, pedir respeto. Que era importante tras los hechos que habían sucedido hace unos meses, que conseguimos pararlos, pero que durante unos días ciertas personas se han sentido acosadas a través de las redes sociales de un programa, y desde aquí las mandamos a ellas un abrazo, y que hemos conseguido parar, y desde el equipo de comunicación y de redes hemos actuado y hemos bloqueado a esas personas, y aparte si vuelven a entrar al chat tomaremos medidas. Y si esto sigue así, pues seguiremos. Pues nada, que nosotros aquí venimos, en nuestro caso, a estar informados, y en todos los programas de Relinchu a pasarlo bien. Así que Sí. que nadie nos amargue la resistencia. Efectivamente. Evaristo. Que haga, venga, despide, que tengo que Bueno, terminar. Óscar, que muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar al otro lado. Hoy sé que ha habido muchísima gente. El tema del Aquapar ha levantado muchos comentarios en el chat. Sí. Que está el vídeo ya subido en las redes sociales, porque aquí el equipo de redes no paramos, entonces esto es pim pam, información, lo subimos, tal, no sé qué, y ya está subido a Facebook, Twitter, no, a Twitter no, porque es muy largo, a Facebook, Instagram y YouTube. Perfecto, pues ahí está el vídeo, por si le quieren volver a ver, que ha levantado muchísimo interés el tema del Aquapar de Torre, normal, porque hemos contado datos, algunos que ya se conocían y otros que no. Que el jueves que viene vamos a hablar de él, de verdad. Lo insisto, pues que me parece un tema muy importante. Vamos a hablar de parques acuáticos abandonados. ¿Qué es lo que pasa cuando se abandona un parque acuático? Con un proyecto que llevan a cabo 3 arquitectos de un documental que va a salir próximamente a la luz. Y también entendemos que hay que ver ese punto de vista de qué es lo que pasa cuando un acuapar muere. Yo soy muy fan de los vídeos de sitios en plan parque de atracciones y esas cosas abandonadas y que ocurran cosas. Pues hay un artículo del País sobre este documental y está graciosísimo porque mezcla a una actriz como que está disfrutando del parque acuático en bikini con una, ¿sabes? Con una colchoneta y todo, y el parque acuático abandonado. Es como que la actriz se piensa que el parque acuático funciona de verdad. Bueno, ¿cómo están esas cabezas? Así que ¿sabes? Esa dualidad me pareció muy chula en las fotos. Bueno, que muchísimas gracias. Nosotros, que vamos a un parque abandonado y lo grabamos. No. Yo voy pidiendo. Además, voy a decir, en el norte hay uno. En el norte hay un parque acuático abandonado. El jueves que viene lo hablaremos, pero en el norte hay un parque acuático abandonado. Y no es en Cantabria, ¿eh? Y hasta aquí puedo leer. Que muchísimas gracias, que nos vemos el jueves que viene. Sigan en Relinchu TV porque hay mogollón de programas, de mogollón de variedades, y hay que estar atentos. Un saludo. Y por cierto, también se me olvidaba como movida, joder, es que si no me iba a matar esta persona, Álvaro, @jefe, que saca el jueves, la movida, el sábado a las 12, va a la fábrica de cervezas El Aila para hacer un programa allí en directo. El sábado a las 12. Sábado a las 12, que se me olvidaba. Y a tomar unas cervezas con él. A las 6 de la tarde, es que es como muchísima información que está viniendo ahora en la cabeza, y el sábado a las 6 creo que es, no, a las 6 o a las 8. Bueno, no sé, que vuelven, no sé, hasta el Lumia, así. Las Lumias, por fin vuelven, que hay ganas de verlas. Sí, porque vamos, llevan 2 semanas, que sí, que no. Lo intentamos hasta el último momento. Nos ponen el caramelo delante y luego nos le quitan cuando va a llegar la hora de comer el caramelo. Ay, las pobres. Bueno, hay muchas gracias, muchas ganas de ver a las Lumias. Ahora sí, Óscar, que llevamos ya 1 hora y media. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a acabar a las 12 puntuales, pero después Que muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Sigan enganchados a Relinchu TV. Adiós.